Bienvenido a este nuevo video, el octavo video de este proyecto, que es importante pues voy a hacer un resumen de los 7 anteriores capítulos. Comenzamos hablando de la evolución de la conciencia y me parece crucial empezar por ahí, pues hay que entender que la mente humana no siempre fue la misma. Comenzamos hace miles de años con una mente muy diferente a la que tenemos ahora. Hubo un momento en donde el ser humano internalizó el tiempo, conceptos como el tiempo, conceptos como el número cero. Este tipo de cosas marcaron la evolución de la conciencia, el nacimiento del uso de la razón, de la tragedia griega. Entonces se entiende que hay una evolución de la conciencia. Y luego hicimos hincapié en la importancia de los mitos dentro de esa evolución de la conciencia. La mitología nos ha servido durante toda la historia para comprender lo que nos rodea. Y todo eso que se cuenta en mitología siempre ha sido muy importante para las civilizaciones a lo largo de la historia. Luego hablamos de lo importante que es entender el poder y cómo la mitología ha narrado el poder a lo largo de la historia. Haciendo un paréntesis, hablamos de que el poder es esa capacidad que tenemos, o que tiene el poder en sí, de guiar la acción humana, de crear realidades. Y también señalamos que es importante darse cuenta que no siempre el poder tiene que estar a la vista. Muchas veces el objeto del poder no sabe dónde se sitúa el poder, y hablamos del ejemplo del arquitecto, de Matrix. Luego explicamos o narramos cómo los mitos antiguos envolvían al rey o al faraón. Y es que la psique humana tiene que entender de alguna manera por qué el rey es el rey, por qué el faraón es el faraón o el emperador. Siempre la mente humana le ha envuelto a esos actores, a esos personajes de algo divino. De hecho, el nacimiento de las civilizaciones vincula el poder con lo divino. Hablamos de cómo los faraones son descendientes de Horus. Los emperadores nórdicos son descendientes de Odín. Los emperadores chinos también tienen su mandato divino. Entonces, la psique siempre ha entendido al poder como algo relacionado con lo divino. Luego avanzó el tiempo, la historia, y hablamos sobre cómo hubo un momento en donde la psique humana cambió, la mente humana cambió, y nos movimos a un sistema en donde el individuo se comunicaba con lo divino a través de la iglesia. Entonces la iglesia tuvo tanto poder que ahora es difícil de imaginar. La iglesia mediaba el diálogo que tiene el individuo con lo divino, y el individuo estaba situado, a diferencia de hace miles de años, estaba situado en una posición en donde podía actuar y podía generar algo bueno o algo malo, y se enfrentaba a un pecado y a una necesidad de confesión. Y eso le situaba a la iglesia en una posición de muchísimo poder. Entonces comenzaba a narrar la realidad. La iglesia era dueña incluso del tiempo con sus campanas. Las campanas de la iglesia tocaban el avance del tiempo. Así de importante era la iglesia para la psique humana de ese tiempo. Entonces, la iglesia obviamente se encargaba de efectuar el rito del poder. Entonces, la iglesia le ponía la corona al rey. Y así, la mente humana de ese tiempo entendía que el rey tiene que ser el rey. Estaba obviamente rodeado de mitología ese personaje. En la Edad Media temprana encontramos casos como el rey Arturo, la espada, Excalibur, la dama del lago. Entonces se entiende cómo una mente antigua procesaba que el rey tenga tanto poder. Luego, en la medida en que se rompió ese útero en donde vivíamos, que por así decirlo era la tierra de antes del Renacimiento, creíamos que era plana, o muchas partes de la tierra creían que la tierra era plana. Muchas civilizaciones, muchos
partes de Europa creían que la Tierra era plana, el mar estaba habitado por monstruos marinos, el bosque estaba habitado por elfos. Todo era más mágico que lo que ahora entendemos, ¿no es cierto? Luego de que se rompió ese útero y el cielo se volvió infinito y luego Copérnico le sacó del centro a la Tierra, también se descubrió América, se terminó la Inquisición y se terminó también la peste negra, comenzó la Reforma y el Renacimiento. Entonces los mitos de la Iglesia que narraban todo comenzaron a difuminarse, comenzaron a desgastarse. Y el rato que se desgastaron esos mitos, el rey quedó desnudo, porque la Iglesia le ponía esa corona al rey. Después, la mente humana se dio el derecho a diseccionar el espacio, avanzó la ciencia, el arte se desvinculó de la Iglesia. Y obviamente el ser humano regresó a ver al mito del rey y a la política y obviamente cambió el mito de la política, narró el poder de otra manera. Y el nuevo mito fue la democracia. Nació este rito de las votaciones que ahora nos narra cómo el presidente tiene el poder. Pero no deja de ser un mito. Todo está envuelto de mitología y eso es muy importante. También hicimos hincapié en cómo la mente humana del siglo XXI sigue siendo una mente mitológica. Tenemos este sistema de estrellas de cine. Tenemos una devoción por Lionel Messi, a los que les gusta el fútbol. Tenemos a Batman y a Superman. Somos una mente mitológica. Y el puesto del presidente también es un puesto mitológico. No tenemos una relación racional con el Estado. Y le encargamos al Estado lo que antes le encargábamos a la Iglesia. Mencionamos a Foucault y al poder pastoral, que fue heredado de la Iglesia al Estado. Le encargamos el progreso, le encargamos la igualdad al Estado, como antes le encargábamos a Demeter, la cosecha. Sigue existiendo una relación mitológica con el Estado. Y eso es muy importante entender antes de comenzar la siguiente etapa de este proyecto. Hay una frase que mencionamos de Carl Jung que dice: el Estado es esa ansiedad del Edén. De hecho, Carl Jung se refería al Estado comunista. Pero yo creo que eso se puede extrapolar a todo el Estado. El Estado en sí es una ansiedad del Edén, de un lugar donde hay un Padre que otorgue todo de manera abundante y que haya felicidad y que todos seamos iguales. Esa ansiedad del Edén se ve reflejada en el Estado. Y tenemos los altares de la igualdad, el altar del progreso y la Constitución se vuelve una carta a Papá Noel. Entonces, nuestra psicología, nuestra mente, le pide cosas al Estado como si fuera un Dios. Y no nos damos cuenta de que estamos en un templo. El rito de las votaciones nos conecta con este tiempo cíclico de los rituales antiguos que también funcionaban de manera cíclica. El acto de votar es como tomar un poco de poder. Le deja al ser humano de a pie delegar el poder a una institución que no entiende, que es el Estado, que está llena de burócratas, que no sabe el ciudadano qué hacen, pero el acto de votar le permite estar tranquilo y para eso funciona la mitología. Luego nos damos cuenta que también le cantamos un himno al Estado. Le cantamos un himno al presidente, a nuestro equipo de fútbol y les cubrimos de banderas. No tenemos una relación racional con la patria, pero es un mito moderno que le cubre de banderas a un grupo de burócratas cuyas acciones vamos a analizar a detalle. Pero hay que estar muy consciente de nuestra relación mitológica con esta institución. También se puede señalar cómo el Estado le coloca medallas de honor a los guerreros, como antes el rey
le decía a un caballero que se levante después de hacerle arrodillar. El Estado nos da una identidad, nos da licencias que nos permiten hacer cosas, nos da pasaportes. El Estado ocupa un puesto de templo y eso es muy importante señalar. En los próximos videos, que es la segunda etapa de este proyecto, vamos a analizar, como ya les dije, a detalle cuáles son las funciones y cómo se encarga el Estado de efectuar todo eso. Y vamos a analizar política y económicamente si es que es necesario que el Estado exista. Eso, amigos, espero que les interese y nos vemos en la siguiente parte de este proyecto.